Existen momentos en la vida en que el cuerpo humano es llevado a un punto en el que simplemente no debería continuar. Cuando los músculos gritan, cuando el dolor se vuelve insoportable, cuando cada célula de tu cuerpo implora por descanso. Es allí, en ese instante donde casi todos se detienen, que un hombre llamado David Goggins decidió seguir adelante. Esta no es una historia común. Es un viaje sobre el límite y lo que existe más allá de él. Imagina correr 161 kilómetros. Ahora imagina hacerlo con las piernas rotas, deshidratado, sangrando, con el cuerpo entero colapsando. Es irracional. Es inhumano. Pero fue exactamente eso lo que Goggins hizo. Y lo más impresionante, no lo hizo para demostrar algo a los demás, lo hizo para demostrar algo a sí mismo. Porque en algún momento de la vida, todos llegamos ante una elección, ceder al dolor o usarlo como combustible. Y fue allí, entre la desesperación y la determinación, que él descubrió algo que pocos seres humanos comprenden, el poder de una mente que se niega a rendirse. Pero antes de entender lo que lo llevó a correr hasta que su cuerpo se hiciera pedazos, necesitamos comprender quién era David Goggins. Un chico inseguro, obeso, traumatizado por un pasado marcado por la violencia y el racismo. Alguien que creció creyendo que no era lo suficientemente bueno, que el destino ya había sido escrito, y que estaba condenado a vivir a la sombra de sus propios miedos. Hasta que un día, cansado de verse derrotado en el espejo, tomó una decisión simple, pero definitiva: nunca más sería víctima de las circunstancias. Fue allí donde todo comenzó. Entendió que el cuerpo puede ser débil, pero la mente es infinita. Y cuando decides entrenar tu mente, ésta se transforma en el arma más poderosa que existe. Durante aquella carrera legendaria, el cuerpo de Goggins se rompió. Literalmente. Las piernas se agrietaron. Las ampollas reventaron. La sangre se mezcló con el asfalto. Pero su mente seguía en pie. Mientras el cuerpo decía detente, la mente decía sigue. Mientras el dolor gritaba basta, la mente susurraba solo un paso más. Y ese es el punto. ¿Qué hace que un ser humano continúe cuando todo lo empuja a parar? ¿Qué despierta dentro de alguien el coraje de seguir incluso cuando ya no hay fuerza? Es algo que nace cuando dejas de buscar motivación y comienzas a buscar propósito. La motivación es débil. Desaparece cuando llega el dolor. Pero el propósito es una fuerza que atraviesa el sufrimiento y lo transforma en energía. Durante las horas que corrió, Goggins dejó de ser un hombre. Se convirtió en un símbolo de lo más puro que existe dentro de nosotros, la voluntad de no rendirse. Cada kilómetro que recorría era una batalla librada dentro de su propia mente. Y es exactamente ahí donde reside la diferencia entre los que sueñan y los que realizan, el punto en que la mente domina el cuerpo, en que la voluntad vence al miedo. Cuando cruzó la línea de meta, no había gloria. No había medallas que pudieran representar lo que vivió. Lo que había era un cuerpo destruido, pero una mente renacida. Goggins había descubierto que el verdadero límite no está en los músculos, está en la creencia. Porque la mente, cuando se decide, no conoce fronteras. Y es por eso que esta historia no es sobre correr. Es sobre control mental. Es sobre disciplina. Es sobre el poder de transformar el dolor en dirección. La carrera fue solo el escenario. El verdadero campo de batalla estaba dentro de él. Y si te detienes a pensar, ese campo también existe dentro de ti. Todos tenemos un límite invisible, un punto donde creemos que ya no se puede más. Pero ese punto no es el fin. Es el comienzo. Es allí donde la verdadera fuerza comienza a nacer. Goggins descubrió esto de forma brutal, y su lección resuena hasta hoy: el dolor es solo una prueba. No vino a destruirte, vino a revelarte. El herrero y el fuego, cuando la mente asume el control. Cuando la carrera comenzó, David Goggins creía que estaba preparado. Había entrenado, mentalizado, estudiado el recorrido. Pero no hay libro, técnica o experiencia que te prepare para la sensación de ver el cuerpo empezar a fallar, y aún así saber que no hay forma de parar. Las primeras horas fueron solo incomodidad. El tipo de dolor que cualquier atleta siente. Pero conforme el sol se movía en el cielo, algo comenzó a cambiar.
Las piernas de Goggins empezaron a hincharse. Cada zancada hacía vibrar el hueso. Y la mente, ese espacio silencioso donde solemos encontrar fuerza, comenzó a llenarse de voces. La voz de la duda. La voz de la rendición. La voz que dice, no vas a aguantar. Pero fue allí, en ese punto, que él comenzó a entender el verdadero sentido de la resistencia. La carrera no era contra los otros, era contra sí mismo. Goggins se dio cuenta de que el cuerpo era solo una herramienta. Y como cualquier herramienta, puede romperse. Pero la mente es el herrero. Es ella la que decide si va a seguir forjando, incluso en medio del fuego. En cierto momento, ya no podía doblar las rodillas. Las ampollas en los pies habían reventado, y cada paso era una puñalada. Vomitaba sangre. Las uñas se caían. La orina salía oscura. Cualquier persona normal se habría detenido. Cualquier persona habría buscado ayuda médica. Pero Goggins miró ese sufrimiento y vio algo diferente, una puerta. Él llamó a ese momento entrar en el otro lado del dolor. Es el punto donde el cuerpo deja de mandar y la mente toma el control. Entendió que cada vez que el cuerpo decía ya no puedo más, era solo el cerebro intentando protegerlo. Un reflejo biológico, no un límite real. Y cuando aprendes a reconocer esto, algo cambia para siempre. A cada paso, se decía a sí mismo, aún no termina. Era como si estuviera borrando, una por una, todas las excusas que ya había usado en la vida. Ya no se trataba de completar la carrera. Se trataba de probar que la mente humana es capaz de ignorar lo imposible. Las personas que lo veían pasar no podían comprender. Algunos creían que se había vuelto loco. Otros sentían lástima. Pero Goggins estaba en otro lugar, dentro de una batalla que nadie más podía ver. Estaba luchando contra el viejo yo. Contra el chico que un día creyó que no era suficiente. Contra el hombre que se escondió detrás del miedo y la autocompasión. Cada kilómetro era una muerte simbólica. Y con cada muerte, nacía una nueva versión de sí mismo. Entendió que el sufrimiento, cuando se acepta, se transforma en claridad. Y la claridad, cuando se mantiene, se transforma en fuerza. Durante una de las pausas, con los pies cubiertos de sangre y el rostro hinchado, se miró y pensó, esto es. Así es como se descubre quién eres realmente. No es en los momentos de comodidad. No es cuando todo sale bien. Es cuando todo duele. Es cuando eres puesto a prueba al punto de la ruptura, y aún así decides continuar. Esta carrera se convirtió en el espejo de la vida. Porque todos nosotros, en algún momento, corremos con las piernas rotas. Tal vez no físicamente, sino emocionalmente. Tal vez tu carrera sea trabajar incansablemente por un sueño en el que nadie cree. O sostener a una familia cuando todo parece desmoronarse. O simplemente despertar todos los días y enfrentar tu propia mente. La verdad es que, en el fondo, todos estamos intentando cruzar nuestra propia línea de meta. Y es ahí donde Goggins nos enseña algo extraordinario. El dolor no es el enemigo. Es el instructor. Muestra donde aún no has crecido. Muestra donde tu mente aún necesita ser forjada. Y cuando empiezas a escuchar lo que el dolor intenta enseñarte, te vuelves invencible. Durante la carrera, Goggins desarrolló un método mental. Lo llamó Pain Locker, el armario del dolor. Cada vez que sentía ganas de rendirse, recordaba todo lo que ya había superado. Cada fracaso, cada humillación, cada noche de desesperación. Abría ese armario mental y encontraba dentro la fuerza que ya había usado antes. Descubrió que la mente guarda energía en las cicatrices. Y cuando aprendes a acceder a ellas, te vuelves ilimitado. Y tal vez esta sea la mayor lección de todas: el dolor no es el fin, es el pasaje. El sufrimiento no es castigo, es la prueba. La resistencia no es el obstáculo, es el camino. Mientras el cuerpo colapsaba, Goggins sonreía. Porque sabía que estaba cruzando la frontera entre el hombre común y el hombre que se domina a sí mismo. Y cuando alguien domina su propia mente, el mundo entero se vuelve demasiado pequeño para contenerlo. Ese es el verdadero significado de libertad. No es vivir sin dolor. Es vivir por encima de él.
Y eso es lo que separa a los que solo sueñan de los que realmente se vuelven imparables. El abismo y el renacimiento, la mente que nunca se rinde. Las últimas horas de la carrera no fueron una lucha contra el tiempo. Fueron una lucha contra la muerte. El cuerpo de Goggins ya no respondía como antes. Las piernas estaban literalmente fracturadas. La orina salía color óxido. La visión se nublaba. El corazón latía con un ritmo desigual. Cada célula gritaba por ayuda. Pero no se detuvo. Y es aquí donde la historia se vuelve algo casi increíble. Empezó a correr dentro de un ciclo de colapso y conciencia. Caía al suelo, respiraba con dificultad y se levantaba de nuevo. El mundo a su alrededor desaparecía. Ya no había espectadores, ni aplausos, ni meta. Había solo un hombre y su mente. El dolor se transformó en silencio. Y en ese silencio, escuchó algo que nunca había escuchado antes, su propia voz interior diciendo, yo no soy lo que me pasó. Yo soy lo que elijo ser ahora. Esa frase no vino de un libro. No vino de un mentor. Vino del abismo. Del punto más oscuro de la conciencia humana, donde pocos llegan y casi nadie vuelve siendo el mismo. Entendió que la verdadera fortaleza no nace en la comodidad. Se construye en el momento en que eres destrozado y, aún así, encuentras una forma de continuar. Es como si el alma le dijera al cuerpo, ya rompiste todo lo que podías romper. Ahora déjame tomar el control. La sangre que escurría por las zapatillas ya no era un símbolo de destrucción, era un símbolo de renacimiento. Cada gota era la prueba viviente de que el límite no es físico. El límite es mental. Y cuando la mente decide que va, el cuerpo obedece. En cierto punto, perdió la cuenta de los kilómetros. El reloj ya no importaba. Los números dejaron de tener sentido. Lo que quedaba era pura voluntad condensada, un tipo de energía que nace solo cuando ya has perdido todo lo que podías perder. Recuerda haber mirado al horizonte y pensado, ya no corro por mí. Corro por todos los que un día se rindieron cuando aún tenían algo dentro. Y es aquí donde sucede algo extraordinario. Cuando cruza la marca final de los 161 kilómetros, no hay una explosión de celebración, no hay fuegos artificiales, ni sonrisas. Solo hay silencio. Un silencio tan denso que parece sagrado. Cae al suelo, el cuerpo completamente paralizado. Pero en la mirada, hay algo nuevo, una calma profunda, casi espiritual. Es la mirada de alguien que fue al infierno y regresó. De alguien que descubrió que la mente puede transformar dolor en poder, caos en claridad, destrucción en trascendencia. Goggins no venció la carrera. Se venció a sí mismo. Y esa es la mayor victoria que un ser humano puede conquistar. Mientras el equipo médico se acerca, intentando estabilizarlo, él solo sonríe. ¿Sabes por qué? Porque en ese instante, no sentía dolor. Sentía presencia. Sentía dominio. Sentía la libertad de quien finalmente entendió que nada externo puede derrotar a quien aprendió a controlar lo interno. La carrera de Goggins no fue solo física. Fue espiritual. Fue la materialización de la batalla que todos libramos dentro de la mente, la guerra entre lo que somos y lo que podemos ser. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te detuviste cuando aún había combustible dentro de ti? ¿Cuántas veces creíste que estabas exhausto, cuando en realidad solo tenías miedo de continuar? ¿Cuántas veces tu cuerpo se rindió antes de que tu mente decidiera luchar? El dolor no es el enemigo. Es la prueba. Y el premio es para quien tiene el coraje de atravesarlo sin desviar la mirada. La carrera de 161 kilómetros terminó, pero lo que nació ese día en David Goggins jamás terminó. Entendió que la verdadera fuerza no está en vencer al mundo, sino en no doblegarse ante él. Y eso es lo que lo transformó en una leyenda viva. La última lección, la decisión del imparable. El silencio tras la línea de meta no fue el final. Fue el nacimiento de algo nuevo. David Goggins descubrió que el dolor, cuando se acepta, se convierte en maestro. Y que la mente humana, cuando se disciplina, es capaz de reconstruir lo imposible. Pero lo que realmente impresiona de esta historia no son los 161 kilómetros. No es el cuerpo roto, ni la resistencia sobrehumana.
Es el hecho de que hizo todo esto sin un motivo externo. Sin aplausos, sin trofeo, sin público. Lo hizo porque necesitaba demostrarse a sí mismo que era más fuerte de lo que su propia mente decía. Y es aquí donde la historia toca algo universal. Porque todos tenemos una carrera como esta. Puede que no sea un ultramaratón, pero es un proyecto que parece distante, un sueño que exige más de ti de lo que crees tener. Y la pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Goggins siempre repetía algo que se convirtió en una filosofía de vida: no sabes quién eres hasta que te ponen a prueba. Y esta frase conlleva un poder inmenso, porque es fácil parecer fuerte cuando todo está bajo control. Pero la verdadera fuerza aparece cuando el suelo se desvanece, cuando el cuerpo tiembla, cuando el miedo grita y, aún así, das el próximo paso. ¿Sabes lo que diferencia a los que vencen de los que se rinden? No es talento, no es suerte, es decisión. La decisión de continuar cuando nadie más lo haría. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es elección. Y cuando entiendes esto, la vida cambia. Te das cuenta de que cada fracaso, cada rechazo, cada humillación, es solo una forma en que el universo te pone a prueba, para saber si realmente quieres lo que dices querer. David Goggins demostró que no existe la motivación eterna. Existe la disciplina. Y disciplina es hacer lo que se tiene que hacer, incluso cuando todo en ti pide parar. Es despertar antes de que salga el sol, incluso sin ganas. Es entrenar bajo la lluvia, estudiar cansado, intentar de nuevo cuando la voz interna dice ¿para qué? La mente es como un músculo. Cuanto más la desafías, más crece. Pero si la proteges demasiado, si evitas la incomodidad, se atrofia. Y entonces, la vida comienza a darte excusas en lugar de resultados. La verdad es simple, pero brutal: el dolor pasará. Pero el arrepentimiento de no intentarlo te acompañará para siempre. Cuando miras la historia de Goggins, te das cuenta de que no hay nada de místico o sobrenatural en su fuerza. Lo que hay es un ser humano común que se negó a ser común. Y eso es algo que cualquiera puede decidir hacer, incluido tú. La carrera de 161 kilómetros nos deja la mayor lección. No se trata de vencer a los demás, se trata de vencerse a sí mismo. Es sobre silenciar esa voz interna que te sabotea, que dice no eres lo suficientemente bueno, no vas a aguantar. Porque, en el fondo, esa voz no quiere protegerte. Quiere mantenerte igual. El dolor es el portal de la transformación. Y quien tiene el coraje de atravesar ese portal nunca vuelve a ser el mismo. Si llegaste hasta aquí, comenta disciplina. Y verás cómo tu vida se dispara y prospera.